Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Rubén Rogero en esta transmisión. Les saludo cordialmente y les invito a que me acompañen a este estudio inductivo de la Biblia, verso por verso, del libro de Colosenses, que se supone de que este grupo de los colosenses y los de la Odisea y los de Corinto, también esos no cantan, ellos estaban peor todavía. Pero los colosenses tenían mucho problema en su caminar con nuestro Señor Jesucristo. No se decidían. No estaban, como quien dice, a veces parecían que no estaban ubicados. A veces la gente podría preguntarse, ¿serán cristianos o no? ¿Sabe por qué? Porque estos colosenses y los de la Odisea eran como muchos cristianos en el día de hoy, que en la iglesia parecen la pura verdad, hasta lloran, hasta se caen y todo. Pero ya en el trabajo, ya en la vida cotidiana, no, hombre, ya son peor que los que no conocen la Biblia. Traen la vestimenta, el vestido largo, ¿ve? Mujeres que andan trabajando duro para traer gente a la iglesia y luego cocinan la comida para la campaña del predicador que viene de lejos, que va a predicar 3 días y todo eso. Y trabajan duro las mujeres. Pero bajita la mano, de vez en cuando, tienen su blind date. ¿Sí sabe lo que quiere decir blind date? Pues una cita con su amante, a escondidas. Así que mira, es que hay mucha confusión ahorita. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento a los del día de hoy? ¿Sabe por qué? Porque pues los maestros no les instruyen la palabra de Dios. No se meten profundo en la enseñanza bíblica. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a entrar al corazón doctrinal de la Biblia en el ámbito cristiano. Esto es lo que todos los cristianos de todas las religiones, católicos, testigos de Jehová, no importa qué religión sea, hombre, no importa. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo puedo ser católico también, o testigo de Jehová, si practico estos pasos que vamos a estudiar en esta tarde. La religión no va a salvar a nadie. Ningún pastor va a salvar a nadie. Ningún hombre va a salvar a nadie. La Biblia dice bien claro en Juan capítulo 1, 11, dice que los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por hombre, ni por carne, ni sangre, ni por varón, sino Dios mismo es el que engendra espiritualmente para que uno nazca de nuevo. Antes de empezar con este estudio, le voy a hacer una pregunta a usted. Analícese, pregúntese dentro de usted. Si usted es creyente de la Biblia, si usted es seguidor de Cristo, si usted está en alguna religión, ¿en qué nivel está usted? ¿Usted cree que apenas lo engendró Dios para que nazca de nuevo? ¿O ya nació de nuevo? Son 2 pasos simples. Ser engendrado. Y después nacer de nuevo. Y después de nacer de nuevo, crecer espiritualmente. 3 pasos simples. Aunque se dice que hay muchos cristianos que se quedan engendrados,
ahí abortan. ¿Sí? No nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque les gusta el pecado. El pecado es sabroso. Es bonito andar allá en los carnavales, en las fiestas, con los mariachis, con los grupos caros. Borrachos. Teniendo citas con mujeres. Hombres, ¿verdad? Si es mujer, ¿verdad? Pero no. La Biblia, ya estudiamos la semana pasada, que es necesario despojarnos del hombre viejo y que nos renovemos del nuevo. Que es necesario morir al pecado. Como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Fíjese que si usted se pregunta esa pregunta, o estoy engendrado ahorita o ya nací de nuevo. Bueno, pues si ya nació de nuevo, usted, este mensaje que voy a enseñar ahorita le va a sonar positivo. Pero si no ha nacido de nuevo, le aseguro que el Espíritu Santo le va a conviccionar. Por eso le animo que escuche este mensaje hasta el final. Versículo 15 del capítulo 3 de Colosenses hasta el versículo 25 dice. Dice aquí, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí vienen los deberes sociales de la vida nueva, de la vida de los que nacieron de nuevo. Dice aquí, primero empieza con las casadas, después sigue con los maridos, después sigue con los hijos, y después sigue con los padres, después sigue con los siervos, con los que son trabajadores. Dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven ustedes. Mas el que hace la injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que aquí empieza el apóstol Pablo, en el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Fíjese, el corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso. En Mateo capítulo 15, 19 y 20 dice que del corazón manan los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las mentiras, ¿verdad? Los robos, ¿verdad? El adulterio y todo eso viene del corazón, dice, y eso es lo que nos contamina el cuerpo. Jeremías capítulo 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso el corazón. Así que hay que tener mucho cuidado con el corazón. Porque ¿sabe qué? El corazón es el motor que guía nuestro carácter y nuestra personalidad y nuestras acciones, y nuestras decisiones. ¿Sí? No es el vecino, no es el marido, no es la esposa, no es el compañero de trabajo, no es el maestro de la escuela.
No, es su corazón. Es engañoso. El corazón fue cautivado por Satanás y lo convirtió a funcionar como él. Por eso, aquí dice que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, el grupo de gente que nació de nuevo. Y sean agradecidos. ¿Sabe cómo se identifica una persona que es agradecida? Somos adoradores de Dios. Lo adoramos, lo alabamos, le glorificamos, le exaltamos, le presentamos, no nos avergonzamos de hablar de Él, ¿verdad? Entonces, hay que seguir la paz. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, sigan ustedes la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento afirmará vuestros... A ver, Filipenses 4:7, ¿qué dice? Y luego Juan 14:27, aquí lectores, ¿qué dice Juan 14:27? Dice aquí en el 27, dice, la paz os dejo, dijo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea que es muy importante tener paz. Dice la palabra en Proverbios, dicen los inicuos en su corazón, no hay paz. Y por eso caen en pecado. Cuando no hay paz, pues nomás están esperando y contando los días para que haya una fiesta, para ir allá a mover el bote. Allá a gastar en cerveza, en alcohol. ¿Por qué? Porque no hay paz. Pero mire, lo bonito cuando uno viene a Cristo, que lo primero que le da es la gracia. Y después de la gracia ya viene de la mano con la paz. Ya tenemos paz dentro de nosotros, ¿verdad? Y la paz gobierna en nosotros y nos permite que seamos agradecidos. ¿Y por qué? Pero ¿cómo viene todo eso? Versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea que tenemos que memorizar la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. Tenemos que llenarnos, como dijo 1 Pedro capítulo 2, dice, versículo 2, capítulo 2, dice, es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan ustedes para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que es muy importante la palabra, la palabra se distingue en la Biblia por medio de leche, que deseamos la leche espiritual para que crezcamos. Mire, yo tengo una perra allá atrás que acaba de tener perritos. Por cierto que si alguien quiere uno, venga, llámeme, le regalo uno. Son de la familia Husky. Pero mire, la fui a mirar en la mañana y hay tantos perrillos pegados en la chichi. Cada vez que voy a mirarla, está un perrillo, pero bien pegado en la chichi. ¿Qué están haciendo, oiga? Pues mamando leche. Y luego se están poniendo bien esponjados y todo. Mire, los cristianos que leen la palabra seguido y que se llenan de ella, la Biblia nos santifica, hasta nos cambia el modo de hablar. La Biblia nos retira del pecado, o el pecado nos retira de la Biblia. Por eso aquí nos exhorta la palabra de Dios, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. ¿Verdad? Eso es lo que significa ser un cristiano agradecido. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Mucha gente me critica a mí porque como yo fui músico cuando yo era cristiano, tocaba en cantinas, yo toco la guitarra y el bajo. Y a veces ya la voz no es la misma, pero antes tenía una voz casi de artista. Pero mire, como ya no trato con esa música, la secular, ¿verdad?
Me gustaba mucho la música de los Bukis, de los Johnnies, de los Muecas, de los Freddys. No, hombre, el grupo indio y todo eso, ¿verdad? No, olvídese. Una vez hasta agarré un trofeo allá en Sacramento y la canté y gané todo el trofeo. Y $500, güey. $500, un trofeo y $500, por cantar. De Cocula es el mariachi de Tecalitlán. Y luego canté la canción de Pobre Bohemio también. Había como unas 1000 personas y ¿sabe qué? Mire, empezaron los aplausos y me gano el trofeo, fíjese. Yo era buen cantante yo. Pero vine al Señor Jesucristo y ¿sabe qué? Me quitó eso. Sí. Pero ahora canto para Él. Pero mire, las mismas canciones que cantaba yo allá, les he cambiado la letra. Como por ejemplo la de Popotito. Sí. Ahora le puse letra cristiana. Algún día de estos la voy a cantar. Para que la escuche. Con conjunto. Pero mira, aquí dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Así que aquí ya vamos a pasar a los deberes sociales de la vida nueva, cuando una persona nace de nuevo. Aquí le habla primero la palabra de Dios a las esposas. Dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. La palabra sujeta es como cuando usted va en un elevador, ¿verdad? Y si el elevador va como a unos 50 metros, ¿qué es lo primero que hace usted cuando va subiendo el elevador? Se agarra del costado, ¿verdad? Se asegura de que no se vaya a resbalar, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere decir la palabra griego, que las esposas deben de estar sujetas. Es más, en Efesios capítulo 5:21, léamelo por favor. Aquí, como ya le dije en el principio, el libro de Efesios y Colosenses son cuates, son casi lo mismo. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como si el marido fuera de Cristo. ¿Y por qué? Porque ¿sabe qué? Mire, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, alguien léame por favor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, aquí dice bien claro. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Se fija, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que la mujer, no la vamos a poner en bajo grado, no. La mujer es ayuda idónea, pero hay un problema, de que en el jardín de Edén, la que fue engañada, ¿sabe quién fue la que fue engañada? La mujer, ¿sí? Por eso, mire acá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Y luego mire 1 Timoteo capítulo 2:11. Aquí vamos a leer todos aquí 1 Timoteo capítulo 2:11. Dice aquí, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. O sea que mire, no se desanimen mujeres, no les estoy echando piedras. Solamente les estoy diciendo lo que dice la palabra, en qué posición está usted en su vida y relación que tiene con Dios. ¿Amén?
Ustedes pertenecen a Eva. Y Eva fue la que cayó en transgresión. ¿Qué es transgresión? Que ella sabía que lo que iba a hacer estaba malo. Ya Dios les había dicho, no coman del árbol ese. Pero ella incurrió en transgresión. Y no nada más eso. También sacó a Adán. Así que mire, yo sé que ahora estamos en una era que pues, muchas mujeres están en poder, y en la casa creo que muchas mujeres mandan al marido. Pues está mal. ¿Sabe por qué? Porque la estructura de sus hijos crece chueca. El mejor remedio para que haya paz en un hogar es de que sigan los consejos bíblicos. Que la Biblia dice, la mujer debe de tomar su puesto en el lugar que le pertenece. Y el marido, acá en el versículo 19 del capítulo 3 de Colosenses, dice, maridos, amen a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. ¿Y por qué el marido le dice, ámenlas? Porque la mujer es el vaso más frágil. Primera de Pedro capítulo 2:7, ¿alguien leame Primera de Pedro 2:7? Allí dice que la mujer es el vaso más frágil. Para vosotros, pues, los que creéis... El capítulo 3. Dice, asimismo vosotras mujeres de estar sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo del peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, versículo 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Dice que dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿A qué se refiere la mujer como vaso más frágil? Fíjate que una vez en el tianguis, yo compré unas copas de vidrio, bien hermosas. Venían en una caja, allá en Tijuana. Pero mire, yo no me percaté de que esas copas de vidrio venían ya en una caja allí. Y las eché al carro nada más. Y con los amboloteos del carro, ¿verdad? Con los baches y todo eso, ¿verdad? Hay un dicho en Tijuana que dicen que cuando usted llega a Tijuana le da la bienvenida con los baches. Entonces, me va a creer que ya cuando llegué a la casa, 2 vasos venían quebrados. ¿Y por qué venían quebrados? Porque el vidrio era bien delgadito, bien frágil. Pues igualmente es lo que significa allí la palabra, como vaso más frágil. Las mujeres son el vaso más frágil. Son más aptas para ser seducidas. A veces son bien corajudas. Tienen fama de que a veces algunas andan de casa en casa, chismosas. Son descendientes de Eva. Son expuestas a ser seducidas. Muy emocionales. ¿Por qué creen que por cualquier cosa lloran las mujeres? ¿Cuándo ha mirado un hombre que cuando le dan una noticia acá negativa empieza luego, ¿verdad que no? Pero la mujer, ¿qué? Luego empieza a llorar. No me estoy riendo de ellas, mis respetos para las mujeres. Son una bendición las mujeres, porque por ellas llegamos nosotros aquí al mundo. Así que con todo, ¿verdad? Y no se olvide, mire, las mujeres, pues cada mes les llega, ya sabe lo que les llega, ¿no? ¿Sí? Y se dicen que muchas de ellas emocionalmente se les aceleran las hormonas, y por causa de eso andan enojadotas allá, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, mire, la palabra de Dios nos dice que las amemos.
Ese es el rol del marido con la esposa. Amarla. Es mi trabajo. El trabajo de ella es sujetarse al marido. Y el trabajo del marido es amarla. Cada vez que usted mira que una mujer dejó al marido, quizá es porque él no la amó. Porque, oiga, la Biblia dice de que ¿quién amó primero para que fuéramos salvos? ¿Nosotros amamos a Cristo o Él nos amó primero? Dice, nosotros estamos aquí no porque hayamos hecho cosas buenas, sino porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Él puso el ejemplo. Es más, para hacerle más claro, vamos a aquí en Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está el rol de la mujer. Lo que me llama la atención, que aquí en el capítulo 5 de Efesios, solamente hay 3 versículos dedicados a la mujer. Que se sujete. Pero mire, hay 10 versículos al marido. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. Se fija que aquí la Biblia no le dice a la mujer que ame al marido, ¿verdad? No, le dice sujétese y respete a su marido. ¿Sí? A muchas mujeres no les gusta eso, ¿verdad? Alguien dirá, no, pero ¿cómo lo voy a respetar si es bien borracho y drogadito? No, a ese no lo respeto. No, a ese échele la policía. No, estamos hablando de un marido cuando es un hombre de Dios. Cuando un marido está siguiendo los pasos bíblicos. Cuando un marido está viviendo la vida cristiana. ¿Ok? Cuando un marido está permitiendo que Jesucristo sea su cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pero si el marido anda mal, anda de delincuente, o anda de borracho, anda de ladrón, su cabeza no es Jesucristo, ¿verdad que no? ¿Sabe quién es su cabeza? Satanás. Oiga, pues ¿cómo que la mujer se va a sujetar a un hombre así? Y esto lo digo porque hay profetas, que hay hombres que tratan muy mal a la mujer, le pegan y todo eso, y dicen, ora por él, aguántalo, ora por él, aguántalo. Sí, pero me pegó bien feo, casi me mata. Ora por él, aguántalo. No, ¿sabe qué? Pues, no. Sujétese cuando el marido es un hombre de Dios. Aquí está hablándole a los cristianos, Aquí, la palabra de Dios. ¿Cómo ve? Así que aquí dice que nosotros los maridos no debemos de ser ásperos con ellas. Y aquí hay otra recomendación para los hijos, versículo 20 del capítulo 3 de Colosenses. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Que los hijos deben de obedecer a sus padres en todo. Hay un lugar en el Viejo Testamento que dice que honra a tu padre y a tu madre, y la recompensa tendrás larga vida.
y prosperidad. Es una bendición honrarlos al padre y a la madre. Pero qué raro que aquí no nada más le llama a las casadas y a los maridos y a los hijos. También le llama a los padres. Fíjese que una cosa es ser esposo y otra cosa es ser esposa y otra cosa es ser padre y madre. Mucha gente no sabe cómo ser padres. Por eso los hijos les salen al revés. A veces unos ya quieren que les pongan faldas. O salen delincuentes. Todo empieza desde el hogar, desde el núcleo familiar. El trabajo del papá y la mamá es enseñar a los hijos a ser adultos. Enseñar a los hijos a que tengan un encuentro con Jesucristo. Que aprendan la palabra de Dios. Que aprendan a tener temor de Dios. Presentárselos a Cristo desde que nacen. Y no nada más eso. En Deuteronomio capítulo 6, vamos allá. En Deuteronomio capítulo 6, aquí dice bien claro los deberes del papá y la mamá. Deuteronomio 6. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y luego capítulo 4, versículo 9 también de Deuteronomio, dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A los nietos también. Oiga, hay viejitos que la mamá les pide, papá, ¿te puedo encargar mis hijos? Porque mire que vamos a trabajar y todo. No. Yo ya cumplí con ustedes. Yo ya cumplí. No. Yo los cuidé a ustedes. A mí no me involucren. Y oiga, no hay persona tan eficaz para darle un consejo a los nietos como el abuelo. Porque el abuelo ya ha vivido. El abuelo ya ha aprendido por los fracasos. El abuelo ya ha estudiado la palabra de Dios. No se cierre con los nietos. Hay que ser partícipe. Hay que hacer buenos elementos en la sociedad. Hay que hacer buenos seguidores de Jesucristo. Es muy importante. Pero ¿cómo voy a presentar a un hijo a Dios si yo no conozco la palabra de Dios? No. Así que aquí padres, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Acá en Efesios capítulo dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, acá en Efesios capítulo 6, hijos, dice, y vosotros, 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tristemente lo digo que ahorita en esta era se usa más la psicología que la Biblia. En otras palabras, consejos humanos, consejos de hombre. Pero es nuestra responsabilidad como padres formar a nuestros hijos de una forma correcta. No ponerles el ejemplo de alcohol, ni de cigarro. Malas palabras en la casa, mentiras, peleas familiares, allí golpes.
Escuché la historia de una persona un hombre que vino con el juez a demandar a su esposa. Dice, señor juez, ¿sabe qué? Dice, vengo a demandar a mi esposa. ¿Y por qué vienes a demandar a tu esposa? Dice, porque ya van 2 años que me tira con la cazuela en la cabeza. Y dice el juez, ¿2 años? Sí. Dice, ¿y por qué no habías dicho antes eso, muchacho? ¿Por qué te quedaste callado 2 años? Dice, es que últimamente ha tenido muy buena puntería. Dice. ¿Cómo ve? Las peleas familiares, y los niños mirando todo eso ahí en la casa. Después los niños son bien violentos en la escuela, también con los demás niños. ¿Sí? No, hay que aprender a ser padres. Así que y aquí en el versículo 22 del capítulo 3 de Colosenses, aquí le habla también a los siervos. Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como con corazón sincero, temiendo a Dios. Acá en Efesios también habla de eso, que tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 6:5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo. En otras palabras, hay siervos, hay empleados que son bien trabajadores. Y yo fui supervisor en una compañía. Fui supervisor allá en Estados Unidos. Yo me recuerdo que yo tenía una sección de Quality Control. Y una vez como me enfermé, tenía que ir al doctor, ¿verdad? Y le dejé a otro encargado ahí, uno que era de mi confianza. Nada más que aquel se llevaba mucho con la raza allí. Y no lo respetaban. Así que le dije, oye, ¿sabes qué? Te encargo aquí la sección, ¿no? Le voy a ir al doctor, yo creo que me voy a tardar como unas 2 horas. Está bien, sí, vete. Y me fui al doctor. Y oiga, y cuando llego, llego y miro un desorden allí en la sección, allí, tiradero, y no, y lo casi no habían hecho nada. Y le digo a aquel, oye, pero ¿qué pasó? Pues yo te dejé encargado, ¿por qué no pones orden aquí? No, dice, nomás vieras que a mí no me obedecen, ¿no ven? No me obedecen. Dice, pero mira, lo que más me impactó, que nada más miraron que tú entraste en el carro, al estacionamiento, y mira, y se pusieron a trabajar luego los muchachos. Así hay mucha gente, nada más cuando el patrón está allí, ¿verdad? Oye, para que me vea y me hacienda. Pues aquí dice la palabra de Dios bien claramente, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor. Sea siervo, sea libre. Y para ser más específico, acá en Tito, capítulo 2, mire lo que dice aquí en Tito, capítulo 2, 9. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Cuando un empleado hace la voluntad de Dios ahí en su trabajo, está adornando la doctrina de Cristo, porque todos los empleados saben que usted es cristiano. Tristemente lo digo, y cuando fui supervisor, los más flojitos eran los cristianos. Está mal eso. Pero no hay que ser respondones. Y dice, y no defraudando. ¿Cómo defraudando? Cuando a lo mejor el empleado no roba, pero llega tarde, llega 10 minutos cada día, o va al baño y se queda 20 minutos a 30 minutos allá.
está robando al patrón, porque el patrón le está pagando para que trabaje. Sí, está pagándole para que trabaje. Así que no hay que ser ladrón, hay que ser buen trabajador para adornar la doctrina de Jesucristo. Un evangelio callado, con mi personalidad y con mi carácter. Ese es el evangelio bíblico. ¿Cómo ven? Así que, mire, aquí sigue hablando de los siervos, ¿no? Pero lo que me llama la atención aquí en el versículo 23 dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven ustedes. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia, quien quiera que sea, porque Dios no hace acepción de personas. Él agarra parejo. Si alguien se pasa de la raya, Él agarra parejo. Antes de terminar, quiero aclarar un punto tremendo de aquí, el versículo 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Mire, ¿sabe qué? Los que son seguidores de Cristo, los que han caminado por el camino bien caminado, los que van bien balanceados, la Biblia promete de que va a haber una recompensa, va a haber una herencia. Aquí lo menciona, y luego en Hebreos capítulo 9, versículo 15, vamos allí, 9:15 de Hebreos. Aquí habla dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna. Alguien léame 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sí, una inmarcesible, incontaminada. Esa herencia está reservada en los cielos para nosotros, aunque no lo crea. Por eso es muy importante estar en el camino correcto con Cristo. Por eso es muy importante obedecer la palabra de Dios, no la religión, no. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia habla de recompensas. Va a haber mucho creyente que sí van a ir con Dios, pero no van a recibir recompensa. Van a andar allá bien por dioseros. Por eso, mire, si usted no se siente que, ¿verdad?, está engendrado, ok, hay que luchar para nacer de nuevo. No hay que hacer abortado. Pero cuando nazca de nuevo, hay que luchar para crecer espiritualmente. Seguir estos pasos de la Biblia, del libro de Colosenses. Yo le animo que lea el capítulo 3 de Colosenses una y otra vez. Empápese de él. Y el capítulo 3 de Efesios también. Le digo que el libro de Efesios y Colosenses son cuates, sinceramente. La única diferencia entre Colosenses y Efesios es de que el Colosenses no habla de la guerra espiritual del capítulo 6 de Efesios. Pero dicen casi lo mismo. Así que, pues, dice, lo que me llama la atención, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios les bendiga en este día. Les saludo desde Sombrerete, Zacatecas.